tomaste? ¿Necesitas algo? ¿No puedes dormir? No te preocupes, soy experta para hacer dormir a las personas. Así que déjame sentarme por aquí. Al ladito tuyo. Y ¿qué tal si hacemos muchas cositas relajantes? Ok. Primero cuéntame, ¿por qué no puedes dormir? ¿Estás teniendo quizás pensamientos negativos? Ya veo. Déjame acomodar tu mantita. Así está mejor, ¿verdad? Genial. Entonces, hermoso, ¿qué tal si dejamos de lado esas preocupaciones? Nos concentramos en hacerte dormir bien esta noche. Veo que por ahí tienes tu celular. Ya sabes, dámelo. No puedes estar con pantallas a esta hora de la noche. Te dificultarán más dormir. Bien. ¿Te parece si prendemos unas velitas? Así podemos tener un ambiente más relajante. Bien. Vamos a prender esta de acá. Que tiene olor a... dice frutas, citrus, tropical, floral y mentolado. Huele bien. Sí. La dejamos acá. Y... ¿quieres que encienda una más? Creo que aquí hay una de chocolate. Esta. Vamos a prenderla también. Está un poquito gastada, pero sé que huele muy bien. Esperemos que encienda bien. Lo voy a dejar acá. Aunque creo que murió. Encendámosla de nuevo. Podemos seguir intentando, ¿verdad? Tenemos tiempo. Creo que ahora sí. Entonces, hermoso. Te voy a traer también una infusión para que puedas dormir bien esta noche. Te hará bien. Tengo de manzanilla. También puede ser una leche caliente si quieres. Pero te recomiendo la manzanilla para relajarte. Bien. Vuelvo enseguida. Voy a prepararla.
aquí tenemos una rica infusión de manzanilla. Bébela con cuidado que está muy caliente. La voy a dejar aquí al lado en tu mesita de noche para que no se te caiga. Y tengo también unos amigos especiales aquí. Chan. Mi gatito de peluche favorito. Es adorable, ¿no? Lo voy a dejar aquí al lado para que te acompañe esta noche. Y mira, tengo este también. Es polar. Es muy bonito, es muy abrazable. Hola. Hola. Te lo voy a dejar también aquí al lado para que te acompañe. Tiene una pequeña manchita aquí. Una chocolate. Me estaba acompañando en la cocina y se me cayó un poco de chocolate, pero está bien. Ok. Ellos dos serán tus guardianes esta noche. Junto conmigo, por supuesto. Y nos vamos a poner esto en tu pelito para poder darte un masajito. ¿Te parece? Bien. Entonces, mira qué hermoso. Pongamos esto. Ahí está. Genial. Y preparémonos para el masajito de rostro. Un buen masaje con aceite. 3 gotitas creo que serán suficientes. Este aceite también es reparador. Así que le ayudará mucho a tu piel también. Aquí.
¿Quieres que te dé un pequeño masaje en las orejitas también? Bien. Vamos a ir con la orejita izquierda primero. Acá. Despacito. Muy suave. Perfecto. Ok. Un poquito más para la orejita derecha. Acá. Relájate, sí. Perfecto. Muy bien, hermosa. Ok. Entonces, como ya aplicamos aceite, ¿qué tal si el masaje completo es con estos masajeadores de agua? Agüita, agüita. Suena genial, ¿verdad? Mira. Bien. Quédate quietito. Bueno,
tu naricita. Tu barbilla. La frente. Al costado también, cerca, muy cerca de tu orejita. Y al otro lado también, por supuesto. Muy cerquita de tu orejita. Perfecto. Bien, ahora para que mañana no tengas ojeras, tengo esta mascarilla que se pone bajo los ojitos. Así, si duermes un poquito, no habrá problema. Vas a lucir hermoso de todas formas. Aunque siempre luces hermoso. Vamos a abrir esto. Y acá tengo justo dos. Vamos a poner esta bajo este ojito. Perfecto. Y la otra acá. Genial. Y creo que tus manitos están un poquito secas. ¿Quieres algo de crema de manos? Bien. Tengo esta rica cremita de vainilla y canela. ¿Te gusta este aroma? Genial. Entonces me pongo un poquito, en mi mano. Y primero vamos a poner cremita en tu mano izquierda. Dame tu manito. Ok. Voy a poner un poquito de la crema acá. Vamos
vamos a masajear para que te relajes. Relájate. En la palma de tu mano. Y en tus deditos. Perfecto. Pon tu manito por acá para que puedas descansar. Y ahora voy a masajear tu manito derecha. Un poco más de cremita. Y dame tu manito derecha. Aquí. Bien. Solo relájate. Perfecto. ¿Cómo te sientes? Estás más relajado, ¿verdad? Me alegro. Estamos simplemente a mitad de camino. Todavía nos quedan muchas cositas más que hacer para que te sientas muy bien. Todo va a estar bien, ¿ok? Sé que quizás fue un día duro. Las cosas no siempre salen como queremos. Por supuesto, a mí también me pasa. A veces hay problemas inesperados y pensamos que todo en nuestra vida va mal. Pero todo es pasajero, te lo prometo.
Vas a estar bien, ¿ok? Así que deja de pensar. Sé que tiendes a sobrepensar todo. Así que simplemente trata de descansar y concentrarte en lo que estamos haciendo ahora. Yo también tiendo a sobrepensar las cosas y por eso a veces tengo insomnio. Así que sé lo que se siente. Pero hermosa, estarás bien, te prometo. Cepillo tu cabello entonces ahora. Bien, voy a quitarte el cintillo, ¿cómo podría decirle? Headband. Déjame quitarlo. Es tan suavecito. Y vamos a cepillar. Sabes que te mereces todo el amor del mundo, ¿verdad? Mereces todo lo bueno. Y estoy segura que te va a pasar todo lo bueno en la vida. Así que cepillemos acá. Tienes un cabello hermoso. Me encanta cepillar tu cabello porque a mí también me relaja. Claro que sí. Tu lindo cabello. Suave y hermoso. Hermoso como tú. Listo. Bien. Ya que tu cuerpito ya está más relajado y que te veo mejor también. ¿Qué tal, hermoso? Si te leo un cuento, uno especial para sentirse mejor, especial para dormir bien. Por supuesto, si te da sueño, me voy a quedar aquí contigo. Puedo hacerte cariño,
despacito en la carita. ¿Quieres escucharla entonces? Bien. Aquí lo tengo. Estos son unos cuentos muy bonitos. Los cuentos con alma. Puentes de luz. Hay dos maneras de vivir la vida. Una es pensar que nada es un milagro. La otra es pensar que todo es un milagro. Al final nosotros decidimos cómo vivir la vida, ¿verdad? ¿Qué tal si te leo este cuento que se llama La estrella? Suena bonito, ¿verdad? Vamos a por él. Página 15. La estrella. Listo. Si te duermes no hay problema, recuerda. Solo relájate y acomódate. La estrella. Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día, inquietas, ellas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas como son vistas para que puedan bajar a la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos. Otras se mezclaron con los juguetes de los niños y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres y volver para el cielo, dejando la tierra oscura y triste. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y el Señor les dijo: Claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que llega, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo. Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: Señor, una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. Más que estrella es esta, volvió Dios a preguntar. Es la esperanza, Señor, la estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe
cómo será el futuro. Ahora, recibe en este momento esta estrellita en tu corazón, la esperanza, tu estrella verde. No dejes que ella huya y no permitas que se apague. Ten certeza que ella iluminará tu camino. Sé siempre positivo y agradece a Dios por todo. Sé siempre feliz y contagia con tu corazón iluminando a otras personas. Veo que aún no cierras esos lindos ojitos. ¿Qué tal si te leo otro cuento? Uno cortito. Ya deberías estar dormido. Bien, el último de la noche. Déjame ver el índice para escoger uno. Déjame ver. Ya que esta noche y leímos uno de estrella, ¿qué tal Estrellas de Mar? Bien. Página 124. 26. 22. 24. Estrellas de Mar. Un escritor que estaba en su casa de la playa terminando su última obra, todas las mañanas muy temprano salía a pasear por la costa unos minutos antes de empezar su trabajo. Esa mañana observó a la distancia un joven que parecía estar bailando. Corría hacia el mar, levantaba sus brazos, daba la vuelta y volvía a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente, el escritor se fue acercando al joven hasta que, al aproximarse, vio que en realidad estaba recogiendo algo de la arena y que luego se acercaba al agua para tirarlo mar adentro. Ya más cerca, vio que el joven tomaba estrellas de mar que habían quedado en la arena al bajar la marea y corría hasta el agua para arrojarlas tan lejos como podía mar adentro. Al llegar a su lado, el escritor le preguntó: «Buen día, ¿qué estás haciendo?». «Salvo estrellas de mar antes que el sol las deshidrate y mueran», contestó el joven sin abandonar su empeño. «Pero, ¿no te das cuenta que es una tarea inútil?», le dijo el escritor. «En estos momentos debe haber miles o millones de estrellas que quedaron fuera del agua y jamás podrás salvarlas a todas». El joven se detuvo solo un instante. Miró la estrella que llevaba en la mano en esos momentos. Luego giró su cabeza hasta enfrentar los ojos del escritor y le dijo: «No importa, quizás no pueda salvar a todas, pero al menos esta que tengo en la mano notará la diferencia». Y continuó febrilmente con su tarea. El escritor meneó su cabeza, completó su caminata y se sentó a continuar su trabajo. Sin embargo, algo lo incomodaba y daba vueltas en su cabeza. «Al menos esta notará la diferencia», era la frase que lo inquietaba. Finalmente lo comprendió. Aún un pequeño cambio que en nada afecta los resultados finales siempre es valioso para quien se beneficia de él. Para esa estrella era muy valioso ser rescatada. A la mañana siguiente, muy temprano, un caminante ocasional advirtió con asombro que dos personas, una mayor y otra más joven, parecían bailar junto a la playa. Corrían hacia el mar,
Levantaban sus brazos, daban la vuelta y volvían a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente empezó a acercarse para ver qué ocurría. ¿No será hora de que empecemos a buscar nuestras propias estrellas de mar? Bien. Creo que ya fue suficiente por hoy. Veo que te estás quedando dormido. Me voy a quedar solo un ratito más contigo aquí, ¿ok? Déjame llevarme la infusión de manzanilla. Y ahora no te preocupes por nada, ¿ok? Te voy a hacer algunos cariñitos en tu carita. Ve cerrando los ojitos, ¿ok? Todo va a estar bien. Recuerda que tienes una estrella en el corazón. Tienes esperanza. Eso es lo que importa. Estarás bien. Mañana será un nuevo día, lleno de cositas buenas, lleno de esperanza. Estarás bien, hermoso. Mañana recuerda buscar tu estrella también, ¿ok? Tu estrella de mar. Sigue a tu corazón. Muy bien. Todo estará 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 bien. Déjame arroparte por última vez. Estás calentito, ¿verdad? Mañana será un gran día para ti. Lo sé. Lo siento. Cierra tus ojitos, hermoso. Cierra tus ojitos y duerme. Me quedaré aquí, ¿ok?
voy a sentar aquí al ladito tuyo, ¿está bien? Bien. Hola, hermoso. Yo soy la enfermera Celeste. Vine aquí a cuidarte, por supuesto. No, este no es un sueño. No, tampoco estás alucinando por la fiebre, aunque tienes la fiebre bastante alta aún. ¿Cómo te sientes? No te preocupes, voy a cuidar de ti. Vine aquí especialmente para eso, para cuidarte y hacerte sentir mejor. Entonces, no hay problema si te toco. Bien, voy a acomodar simplemente un poquito tu mantita que tienes aquí encima. Vamos a dejarte bien cómodo, bien calentito y listo para que duermas bien. Si es que se cierran tus ojitos de nuevo. Ok, mejor. Bien. Entonces, vamos a tratar de bajar un poquito esa fiebre tan alta que tienes. Voy a poner un pañito húmedo en tu frente y luego te voy a traer un té con una medicina especial que preparé para ti. Déjame remojar un poquito más el paño. Bien. Voy a despejar tu pelito de aquí. Y pongamos esto acá. Se siente fresquito, ¿verdad? Sí. Hermoso. Muy pronto te vas a sentir mejor. Y ahora voy a buscar ese té especial del que te hablé. Dame solo un segundo y si necesitas dormir solo hazlo. Cierra tus hermosos ojitos. Vuelvo enseguida.
traje algunas medicinas también y algo de comer. Pero primero, por favor, toma aquí esta rica infusión para sentirte mejor. Ten aquí. ¿Quieres que te ayude a beber? Por supuesto. Sé que estás muy débil. Vamos a quitar esto acá. Bien. Acércate aquí. Perfecto. Está rica, ¿verdad? Sí. La voy a dejar aquí al ladito. Y voy a dejar aquí también las medicinas. Tenemos aquí estas más pequeñitas. Y este frasquito un poquito más grande. Bien. Entonces, voy a hacer una serie de exámenes para ver cómo sigues, cómo está tu estado de salud y si has mejorado un poquito. Pero por lo que se ve, vas a mejorar muy bien. Voy a utilizar, antes de comenzar con los exámenes, este spray que servirá para que puedas respirar mejor por tu linda naricita, ya que estás un poco congestionado, ¿no? Sí. Vamos a echar un poquito acá y acá, y quizás un poquito al aire. Huele muy bien, huele mentolado. Eso ayudará a que se despejen tus vías respiratorias. Y antes de que tomes tus medicinas, entonces vamos a examinarte con cuidado, que no te dé miedo. Voy a ser muy cuidadosa, ¿sí? Lo primero es comenzar con un examen general. Simplemente voy a escuchar aquí en tu pecho para saber si estás muy congestionado, y también voy a escuchar tu corazoncito. Creo que eso es todo con este primer examen. Así que veamos. Ok. Perfecto. Y por favor, solo respira normal. Inhala. Exhala. Bien. Acá. Inhala. Exhala. Por acá. Inhala. Bien. Exhala. Inhala. Bien. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Perfecto, bien hecho. Ahora voy a escuchar tu corazoncito acá.
para terminar, voy a dar unos pequeños golpecitos aquí en tu pecho. Y escucha. Perfecto. Todo se escucha bien, es decir, estás algo congestionado, pero vas a estar bien. Te daré la medicina correcta. Entonces, hermoso, ahora simplemente mírame. Voy a revisar cómo están tus ojitos. ¿Se ven algo rojos? Voy a abrir ligeramente tu ojito. Y el otro. Bien. Déjame acomodar esto. También voy a revisar tu piel, ¿ok? Eso me indicará si esto es algo más alérgico. Puede que tengas una alergia y que en realidad esto no sea un resfriado o una gripe. Así que vamos a mirar muy cerquita. Muy cerquita para asegurarnos de que la piel está bien. Acá también. Perfecto, hermosa. Ahora vamos a asegurarnos de que tu pupila no esté sobredilatada. Esta luz es un poquito fuerte, pero será un momento, así que mírame. Muy bien. Parpadea cuando quieras, no hay problema. Eso es. Eso es. Y vamos a ver ahora cómo está la reacción de tus ojitos. ¿Has
Así que concéntrate en la luz. Solo mira aquí y síguela. Muy bien. Eres el mejor paciente que he tenido. Es muy agradable cuidarte. Por supuesto, solo quiero que mejores, así que vamos a hacer que te sientas mejor en muy poco tiempo. Apenas finalicemos estos exámenes, te daré la medicina. Te sentirás muchísimo mejor. La infusión también está ayudando, ¿no? Sí, me alegro mucho. Solo mira la luz bien. Eso es. Fija tus ojitos en la luz. Perfecto, lo hiciste muy bien. Ahora, hermoso, vamos a seguir revisando tus sentidos, pero antes voy a tomar tu temperatura. Tengo todo lo necesario aquí, así que no te preocupes por nada. Abre tu boquita, lo voy a poner aquí. Bien. Solo sosténlo. Eso es. No te preocupes por nada, bien. Yo estoy aquí para cuidarte. Vamos a esperar un poquito a ver cuánto indica. Esperemos que la fiebre no esté muy alta. Los cariñitos podrían ayudar también. Muy bien. Solo un poco más. Ya casi. Ok, abre la boquita. Y vamos a ver. Si tienes un poquito de fiebre, tienes 38,5 grados. Al menos ya no estás cerca de los 40, así que es un avance. Vamos a revisar ahora tus oídos para saber si esto es una infección
de tus orejitas. Luego vamos a mirar también tu garganta, solo para asegurarnos. Así que quédate quietecito. No te preocupes. Voy a mirar con cuidado por aquí. Al costado. Voy a ser muy cuidadosa, así que no te preocupes. Bien. Muy bien. Solo voy a mirar, no te preocupes, no va a doler ni a molestar. Bien hermoso. Voy a mirar la otra orejita. Por acá. Eso es buen trabajo. Solo un momentito, ¿ok? Muy bien. ¿Estás bien, verdad? Bien. Todo estará bien, no te preocupes. Ok. Tienes los oídos un poquito inflamados, así que te voy a dar unas gotitas para que te sientas mejor también. Pero antes voy a revisar tu garganta. De eso dependerán las pastillas, las cápsulas en realidad, que te voy a dar luego. Tu medicina. Bien, aquí tengo este palito de madera. Por favor, abre la boca. Solo voy a mirar. Déjame utilizar mi linterna también. Acá. Ah, bien. Si te sientes muy incómodo, solo dime y tomamos un descanso bien. Si tienes la garganta bastante inflamada también. Qué pena. Ok. Vamos a comenzar con el tratamiento entonces. Lo primero es darte estas medicinas que traje. Te
van a hacer sentir mucho mejor. Una de estas. Vamos a usar nuestra infusión para que la puedas tragar de buena forma. Abre la boquita. Eso es. Y ahora aquí, bebe. Buen trabajo. ¿La pudiste tragar bien? Perfecto. Y ahora, una segunda cápsula. También es blandita, no te preocupes. Esto es para que tus defensas suban. Y así no te enfermes de nuevo. A veces es mejor prevenir que curar. No, a veces, en realidad siempre. Bien, abre tu boquita hermosa. Aquí y acá. Perfecto. Qué buen paciente. Ok, pronto te sentirás muchísimo mejor. Pero ahora voy a retirar un poquito las mantas hacia atrás. Eso es. Solo te voy a descubrir el pecho para ponerte un poquito de esto. Te voy a hacer un masajito en el pecho con mentolatum. Es un remedio muy bueno que utilizan siempre las mamás y las abuelitas. Luego voy a poner algo en tu nariz también, pero por ahora en el pecho bastará. Huele también. Y quédate quietecito, si te sientes incómodo solo dime. Voy a frotar aquí. Para que la congestión se vaya. Que te sientas muchísimo, muchísimo mejor. Ya que tienes congestión, es bueno mantener el pecho caliente. Cuando yo era niña, mi madre, mi padre también nos hacían estos masajitos o fricciones con mentol, a veces con alcanfor, y luego nos ponían un papel de diario caliente en el pecho. De esa forma el calor se mantenía más tiempo. Es un muy buen remedio. Listo. Y también tengo aquí preparadas unas gotitas especiales, pero para la nariz. Harán que tu naricita se despeje de inmediato. Así que voy a echarlas aquí. Bien.
Y ahora, por favor, utiliza este pañuelito. Acá. Eso es. No te preocupes. Bien. Y ahora sí vamos a poner un poquito de mentol. Casi se me cae. Aquí bajo tu naricita. Naricita preciosa. Ok. Mucho mejor, ¿verdad? Lo dejamos acá. Y también tengo estas dos gotitas especiales. Unas son para los oídos y estas son para la garganta. Tienen componentes similares, simplemente que las gotitas para la garganta tienen un sabor agradable. Las de los oídos son muy amargas. Créeme, yo las probé una vez. Vamos a poner primero entonces las gotitas en tus oídos. Por supuesto, luego los vamos a secar para que no te enfermes más. Inclina levemente la cabeza. Perfecto. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el número de la suerte. Y también al otro lado. Entonces inclina la cabecita levemente. Vamos a ir por acá. Pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y vamos a esperar unos segunditos para secar tus oídos. Tengo aquí estos cotonetes y primero voy a secar la orejita derecha. Muy bien, hermoso. Todo va bien. No te preocupes.
sientes? Mejor. Perfecto. Vamos a botar esto y voy a usar entonces las gotitas para tu garganta. Esto debería saber como frutal. Es como ese sabor que tienen los chicles. Hay un jarabe que también tiene este sabor. Un jarabe para niños. Es delicioso. Cuando era niña me encantaba. Abre tu boquita. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora por favor, saboréalas muy bien. Tómate tu tiempo. Voy a acomodar tu mantita de nuevo mientras tanto. Acá. ¿Tienes frío? ¿Todo está bien? Perfecto. Ahora, cuando yo estaba enferma de niña, mi madre siempre me contaba un cuento. De esa forma yo podía dormir muy bien. ¿Quieres un cuento? También puedo hacerte cariñitos en el cabello. Por supuesto, lo que quieras. Puedes tener ambos. Cariñitos y luego un cuento. Para que duermas, ¿ok? Bien. Precioso, estarás bien. Lo prometo. Vas a estar bien. Estás aquí conmigo ahora. Yo te estoy cuidando. Estás calentito en tu camita. Y lleno de mucho amor. Ok. ¿Listo para escuchar el cuento? Bien. Los tengo acá. Estos son unos cuentos muy bonitos y cortitos, así que te voy a leer uno, pero promete que vas a cerrar tus ojos. Bien. Vamos a elegir uno al azar. Dime un número del 1 al 20. Ok, este de acá que se llama Media Frazada, página 59. 59. Media Frazada. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien.
respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió, por primera vez en su vida, pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. Hola, papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposo es muy especial. Y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste. ¿Qué, hijo? Dormir en el patio. Dormir en el patio está bien. El hijo de don Roque llamó a su hijo de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una frazada para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la frazada, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la frazada de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la frazada para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa. Moraleja, lo que sembremos, vamos a cosechar. Por supuesto, hermoso. Siempre hay que ser amable con los demás. Y yo sé que tú lo has sido. Ahora, cierra esos lindos ojitos. Mereces lo mejor. Mañana te vas a sentir mejor, ¿bien? Vas a estar bien. Yo estaré aquí para ti. Así que duerme. Buenas noches, hermoso. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Te quedaste dormido en mis piernas, pero no te preocupes, no te preocupes. Todo está bien. Tienes un poco de frío. Bien. Te voy a arropar mejor con mi mantita. Aquí. Pongamos esta mantita.
hermoso. ¿Tienes algo en mente? Ok, te ayudaré a dormir entonces. Solo voy a acariciarte un poquito. También podría leerte un cuento. ¿Te parece bien? Creo que tengo unos cuentos perfectos para ti ahora. Pero antes, acomódate bien y relájate, ¿sí? Todo va a estar bien. Estás aquí conmigo. Bien. Mi libro de cuentos. Y vamos a elegir uno al azar. Como sabes, siento que si elegimos al azar es como si llegara un mensaje a nosotros. Este de acá. Este creo que ya lo leímos. Déjame elegir otro. Este se llama, déjame ver. Nunca estarán solos al volar. Relájate. Un día, un ángel se arrodilló a los pies de Dios y habló: Señor, visité toda tu creación, estuve en todos los lugares, vi que eres parte de todas las cosas y por eso vine hasta ti, Señor, para tratar de entender por qué cada una de las personas sobre la tierra tiene apenas un ala. Los ángeles tenemos dos. Podemos ir hasta el amor que el Señor representa siempre que lo deseamos. Podemos volar hacia la libertad siempre que queramos. Pero los humanos, con su única ala, no pueden volar. No podrán volar con apenas un ala. Dios respondió: sí, ya sé eso. Sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado, el ángel quería entender y preguntó: pero ¿por qué el Señor dio a los hombres solamente un ala cuando son necesarias dos alas para que puedan volar? Sin prisa, Dios respondió: ellos sí pueden volar, mi ángel. Di a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas de tus dos alas, y aunque libre, tú estás solo. Los humanos con su única ala precisarán siempre dar las manos a alguien a fin de tener sus dos alas. Cada uno ha de tener un par de alas. Cada uno ha de buscar su segunda ala en alguien, en algún lugar del mundo, para que se complete su par. Así, todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona, porque pueden estar acabando con su oportunidad de volar. Así, mi ángel, ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar, ellos podrán volar. Tocando el corazón de otra persona, ellos podrán encontrar el ala que les falta y podrán finalmente volar. Solamente a través del amor podrán llegar hasta donde estoy.
así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca, nunca estarán solos al volar. Veo que aún no se cierran tus ojitos. ¿Te parece bien si te leo otro cuento? Bien. Voy a buscar otro más acá. Este de acá. Este se llama El corazón perfecto. Un día, un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni marcas ni rasguños. Sí, consideraron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Todos, menos un anciano que se acercó y dijo: tu corazón no es ni siquiera aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la que entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron bordes irregulares de los que me alegro, porque me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las que entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. Ahí quedaron huecos. El joven y la multitud estaban muy conmovidos. El anciano continuó hablando. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen por haber quedado abiertas, me recuerdan que sigo amando a ciertas personas y alimentan la esperanza de que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente un corazón hermoso? El joven permaneció en silencio. Unas lágrimas humedecieron sus ojos. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección porque no eran idénticas y se notaban bordes irregulares. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero le hacía sentir mejor que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Y tú, lector de estas líneas, recibí un pedazo de mi corazón. Tú, recibí un pedazo de mi corazón. La felicidad no consiste siempre en hacer lo que queremos, sino en querer todo lo que hagamos.
es un estado de ánimo. No seremos felices mientras no decidamos serlo. Es un lindo cuento, ¿verdad? Pero creo que aún no te da sueño. ¿Tendrás frío? ¿Necesitas que te arrope de nuevo? Ok, un cuento más y a dormir, ¿está bien? Bien. Otro al azar. Este de acá. Se llama Valorar. Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra: mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos. Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me faltan compromisos, que el trabajo, que mi novio, que los amigos. Yo, en cambio, le dijo su compañera, converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. Caramba, se apenó la otra. Eres mejor que yo. No lo creas, soy igual que tú, respondió la amiga con tristeza. Visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo tampoco yo iba a platicar con ella y pensaba lo mismo que tú. No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido. Si de algo te sirve mi experiencia, platica con tu mamá. Hoy que todavía la tienes, valora su presencia resaltando sus virtudes, que seguro las tiene, y trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya forman parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente. Será un hueco que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me pasó a mí. En el automóvil iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina, dijo a su secretaria: comuníqueme por favor con mi mamá. No me pase más llamadas y también modifique mi agenda, porque es muy probable que este día se lo dedique a ella. Esto no solo se refiere a los padres. Ahora sí veo que te estás quedando dormido. Así que voy a acariciar tu carita, ¿ok? Hasta que esos hermosos ojitos se cierren. Eso es hora de descansar, de dormir, de reponer fuerzas y de soñar. Estarás bien, hermoso. Estarás bien, hermosa. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vas a estar muy bien. Estoy aquí contigo, así que no te preocupes por nada.
olvides que eres fuerte, valiente y perfecto, al menos para mí. Así que simplemente cierra esos ojitos, acomódate sobre mis piernas y duerme, duerme, duerme. Cuando abras los ojos mañana, te darás cuenta que será un gran día. Todo saldrá bien, todo estará bien, todo irá a tu favor mañana. Espero que todos tus deseos se cumplan. Espero que cumplas tus metas también. Mereces todo lo bonito del mundo, hermosa. Mereces todo lo bonito del mundo, hermosa. Solo debes creerlo. Sé que a veces te cuesta hacerlo, pero poquito a poco. Comienza a amarte a ti mismo. Eres hermoso. Solo debes confiar en ti. Confía en ti. Yo me quedaré aquí contigo. Buenas noches, hermoso. Buenas noches, hermosa. Todo va a estar bien. Lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya te puse entonces el hidratante también para tu carita en forma de mascarilla. Leímos un cuento. ¿Quieres que te quite los rulitos del cabello? O te los quito mañana, por la mañana, cuando tengas tu peinado precioso. Mañana, ok. Entonces, lo último que voy a hacer es usar este rico spray perfumado. Es una fragancia, un mist con el mismo aroma, como puedes ver, de strawberry, fresita, frutilla y pastelito. Así que voy a ponerte un poco en el cuello. Huele delicioso. Es el mismo aroma, ¿ves? Que tenía la crema. Te pondré un poquito en el cuello y un poquito también en la mantita para que el aroma dure hasta mañana. Aquí
Es tiempo de que duermas. Duerme. Veo cómo se te cierran los ojitos, así que es hora. Yo estoy aquí contigo. Esto es, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Déjame acariciar un momento tu carita. Cierra los ojos cuando quieras. Yo me quedo aquí contigo todo el tiempo que sea necesario. Sé que a veces hay días malos, pero recuerda que después de la tormenta sale el sol. Mañana será un nuevo día, hermoso. Mañana será un nuevo día, hermosa. Y estaré contigo siempre. No olvides eso. No olvides que te amo, que eres fuerte, valiente, importante. Duerme, duerme. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este.